Vamos a abrir la palabra de Dios a la epístola a los Romanos y queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de los líderes en esta, serie de ministración al liderazgo, la cual hemos llamado discipulado a los líderes. Así que hay cosas muy importantes que debemos de ir acuñando de la palabra de Dios, no solamente para nuestra vida, sino también en el quehacer de nuestra responsabilidad y privilegio al servir a Dios. Una de las cosas, hermanos, que algunas veces hemos descuidado y a lo mejor, hermanos, no le hemos dado la importancia que merece, es al llamamiento a la salvación, el desafío a la persona para que venga a los pies de Cristo y cómo hacerlo. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, hermanos, que esto realmente es fundamental, porque son los actos de fe que tienen que materializarse a través de la confesión que salga de nuestros labios. Por eso que quiero que lean en Romanos capítulo 10, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice así: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, aquí estamos, Señor, para que tú nos ministres, nos hagas entender, Señor, la importancia que merece, Señor, el llamado que tenemos que hacer, oh Dios, a las personas que tengan que venir a tus pies. Señor, te pedimos que nos ayudes a poderlo hacer adecuadamente bajo la unción de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, en esta hora a poder transmitir, Señor, a este grupo de hombres y mujeres que han dispuesto a servirte en el ministerio. Te pido que los bendiga, Señor, cuando tiren esa red, mi Dios, esa red evangelística. Te pedimos, Señor, que los use de una forma especial. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Quiero entonces, hermanos, hablar sobre la importancia del llamado a recibir a Jesús como su Salvador. Es muy importante que nosotros sepamos cómo hacerlo y por qué lo tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios. Esto, hermanos, tenemos que verlo a la luz, por ejemplo, de la simulación de una verdadera conversión por un mal llamado. Algunas veces pensamos que las personas han venido a los pies de Cristo por repetir una oración o porque alguien ore por esa persona. Yo no sé si usted ha tenido la curiosidad de fijarse un poco más en detalle cuando se está evangelizando, por ejemplo, y nosotros le decimos: repita esta oración conmigo, esa oración de fe de la cual hemos leído. Fíjense que lo que dice acá: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Vea qué importante es que nosotros podamos confesar esa verdad, porque cuando se cree en el corazón, dice, esa palabra que se cree con el corazón se está ratificando a través de nuestros labios. El problema es que algunas veces lo que sale por nuestros labios no es lo que está en el corazón. Entonces ahí tenemos una dualidad y tenemos un problema que algunas veces, hermanos, por eso que algunas personas realmente no han nacido de nuevo, porque la palabra no está en su boca, esa llave, como dice el versículo 8, esa palabra que está en su boca, no la dicen adecuadamente. Y es por eso que, hermanos, quiero que analicemos, por ejemplo, algunos errores en el llamamiento. Por supuesto, aquí yo solamente le voy a dar algunos ejemplos, pero yo no sé si usted ha tenido la curiosidad de fijarse en esas oraciones que uno puede hacer a alguien que repita para entregarle su vida a Cristo, o cuando hemos escuchado a algún predicador, algún evangelista, misionero, un pastor
a hacer el llamado. Quiero que veamos algunos errores en el llamado. Uno de ellos es, por ejemplo, le decimos a las personas, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Voy a hacer una oración para que sea salvo. Fíjense bien, ¿desde cuándo la oración de alguien salva a alguien? No es la salvación, perdón, no es la oración del que está evangelizando, no es la oración del predicador, sino que es la oración del penitente pecador, el que invoca el nombre del Señor. Entonces, algunas veces, hermano, nosotros cometemos ese error, decimos, hermano, ¿quiere aceptar a Cristo? Permítame, quiero orar por usted para que sea salvo. Algunas veces, hermanos, es un problema ahí de semántica, pero otras veces es un problema que no entendemos y es doctrinal. Entonces, las personas que con mucha sinceridad hacen esa oración, no está en base a la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde algunas veces, hermanos, digamos, se frustra, digamos, el hecho de poder ganar almas y multiplicar los discípulos. Entonces ahí se detiene el avance de la obra de Dios. Otra de los errores que se comete en el llamamiento es cuando le decimos a la persona que repita la oración sin incluir los dos requisitos que Jesús pone para la salvación. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Ya se lo puede decir. Pero debe de existir dentro de esa oración dos requisitos que Jesús puso. Ahora, si no están esos dos requisitos, tenemos problema. Entonces, además de eso, algunas veces se repite la oración parcialmente con uno de los requisitos y se deja el otro. Pero tienen que ir los dos que mencionó el Señor Jesús. Entonces, por eso que algunas veces, hermanos, cuando se hace ese tipo de oración para que la persona venga a los pies de Cristo, entonces solamente le decimos, venga al Señor Jesucristo y diga conmigo esta oración. Jesús, ven a mi corazón. Pero sin embargo, el hecho de decir, aunque es muy bueno lo que se está diciendo, pero Jesús puso dos requisitos para que Él venga al corazón. O algunas veces le decimos, Señor, o le decimos a la persona, repita conmigo esta oración, te entrego mi vida. Muy bien, está bien esa oración, pero tiene que incluir los dos requisitos. ¿Cuáles son? Espéreme, hermano. ¿Cuáles entonces son los resultados, digamos, de ese momento de ese parto espiritual? Si no se tiene digamos, esos elementos, entonces nace una falsa expectativa de la salvación. No solo eso, la verdad que la persona, esto es lo más triste, hermano, que la persona a lo mejor puede llegar a pensar que ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo. La falta también de evidencia de la salvación o fruto. Entonces la persona no da fruto de salvación. Y aunque nosotros pensamos porque hizo una oración, ya es salvo. Además de eso, otro resultado es la incapacidad de poder discipular. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, como no tiene vida, entonces no se le puede discipular, porque el discipulado tiene que ver con el desarrollo de una vida. Pero si no existe vida, donde hay muerte no puede haber desarrollo. Entonces, por eso que es importante, hermanos, que le pongamos más atención al llamado que nosotros hacemos para que una persona venga a los pies de Cristo. Es peor en algunos casos, algunos hermanos dicen, bueno, hermano, permítame, voy a orar por usted. No se le da el lugar a la persona que va a entregarle su vida a Cristo, que haga la oración, sino que la oración que está haciendo ese hermano o esa hermana. Y empieza a orar y ora muy bonito. Pero no es la oración nuestra, sino la oración del penitente pecador. Es él el que tiene que confesar, porque si cree en el corazón, del corazón habla nuestra boca. Entonces, por eso que cuando una persona no ha nacido de nuevo, de repente, hermanos, nos preguntamos, bueno, ¿y qué fruto está dando esta persona? Yo no le veo ningún fruto de nuevo nacimiento. Hay que revisar cómo es que entregó su vida al Señor. Además de eso, otro problema que se da es la incapacidad de poder ser la sal en la sociedad. Hermanos, nosotros estamos aquí en nuestro país arriba de un 38% de la población cristiana evangélica. La pregunta es, ¿cuánto de este porcentaje realmente ha nacido de nuevo? Algunos han hecho estas preguntas, han cuestionado del por qué si tenemos una población evangélica tan grande,
por qué no tenemos los efectos en el impacto social, en poder evangelizar, en poder ganar almas, en poder hacer esto y lo demás? Hermanos, algunas veces, hermanos, creo que estamos mal en el sentido que muchos creen haber nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Y por eso no pueden ser impacto en medio de la sociedad. Otro problema que se da es la frustración en la multiplicación. Entonces queremos nosotros multiplicar el número de hombres y mujeres que vengan a los pies de Cristo, multiplicar los grupos familiares, multiplicar los ministerios, multiplicar iglesias y tantas cosas más, pero no se puede multiplicar en base a una base que no tiene vida. La célula se multiplica porque tiene vida. Una célula muerta no se multiplica. Entonces, si nosotros podemos estar hablando de ganar, podemos hablar de multiplicar, pero tengo que tener vida para hacer eso. Así que por eso, hermanos, debemos de ponerle mucha énfasis y relevancia al acto de la conversión, y especialmente en el momento del llamamiento. Pero también, hermanos, otro resultado negativo es la falta de avance en la obra de Dios dentro y fuera del país. Entonces la iglesia no crece, no avanza como debería de avanzar. Y si avanza es por la obra de los que han nacido de nuevo. Pero se debería, si todos nos involucrásemos en poder, digamos, ganar el mundo para Cristo, porque tenemos a Cristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo, el impacto sería mayor. Así que por eso, hermanos, he considerado, y quizás no tanto yo, hermanos, sino que cada vez que vengo acá y me paro enfrente de ustedes, le pido al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo hable, mi Dios, al grupo de líderes? Entonces el Señor puso esto en mi corazón, porque creo que es muy relevante, hermanos, y quizás no le hemos dado la importancia a este aspecto en particular. Entonces, ¿qué dijo Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 16? Aquí están los dos requisitos que Jesús puso para la salvación. Versículo 16 de Marcos 1 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense bien. Dios nos llama a que nosotros seamos pescadores de hombres. Nos está llamando a ganar almas. Pero, hermanos, anteriormente el Señor Jesucristo en el versículo 15 dio claramente cuál es, digamos, esa red que yo tengo que lanzar. ¿Cómo tengo que lanzarla? Yo no sé, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han tirado alguna vez una red en un río, un lago? ¿Verdad que sí? Bueno, algunos. Se necesita un poco de técnica, ¿eh? Hace unos años atrás yo me compré una pequeña, por cierto, no tan grande, pero entonces me empezaron a explicar cómo se tiraba. Bueno, cada uno tiene diferentes técnicas, pero a mí me enseñaron que un plomo tenía que ponerlo aquí en mi boca, poner la mano de una forma, bueno, casi una especie de casi ceremonial, ¿verdad? Y tirarlo adecuadamente para que se pueda extender el círculo de la red. Hermanos, cuando nosotros no tiramos bien la red y de repente se va, digamos así, unida la red y no se extiende, pues es difícil poder agarrar un pez. Pero cuando sí se extiende adecuadamente las cosas, es diferente. Jesús en el versículo 15, mire aquí está. Entonces dice el Señor: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquí están las dos condiciones: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces vemos aquí, hermanos, dos requisitos fundamentales para poder realmente entrar en el reino de los cielos, y es el arrepentimiento y la fe. Pero, hermanos, los medios de gracia que Dios ocupa para convencer o redarguir a la persona de la necesidad de la salvación es la palabra y el Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, no convencemos a nadie. El que convence a la persona
para que venga a los pies de Cristo es el poder de la palabra. De hecho, la Biblia nos dice, siendo renacidos, dice, por la palabra. O sea, la palabra de Dios, con ella fuimos nosotros engendrados. Entonces Cristo vino a nacer a nuestro corazón porque la palabra nos engendró. Cuando vino esa palabra y la creímos, o sea, que nos redarguyó, nos convenció, pero también esa palabra, hermano, fue el instrumento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que convence a la persona para poder reconocer, por ejemplo, que es pecador, para reconocer también que Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, nos dio la salvación y que por la obra de Cristo tenemos victoria sobre Satanás. Entonces, si nosotros entendemos, hermanos, que la tarea del evangelismo, la tarea de ganar alma, la tarea de la multiplicación, es una tarea sobrenatural por el poder de la palabra que ella misma tiene y el Espíritu Santo que redarguye, convence a la persona, entonces usted y yo no podemos quitar los dos requisitos que puso el Señor Jesucristo. Dice aquí, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino se ha acercado, y el reino que es la vida eterna, es el evangelio de Cristo. O sea, si yo quiero disfrutar de todo esto, entonces necesito arrepentirme y tener fe y creer en el evangelio. Ahora, analicemos en primer lugar, hermanos, lo que es arrepentimiento. Etimológicamente la palabra arrepentimiento significa cambio de mente o cambio de mentalidad. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, existe un cambio en primer lugar a nivel de la mente. O sea que el arrepentimiento afecta la mente, las emociones y también la forma práctica de nuestra vida. Hay tres cosas aquí, la parte mental, emocional y práctica en un verdadero arrepentimiento. Caso típico, para ilustrarlo, es el caso del hijo pródigo. Dice la Biblia que mientras el hijo pródigo estaba en su vida perdida, dice, volviendo en sí. ¿Qué significa eso? O sea, el arrepentimiento comienza con darme cuenta o volver en sí que he pecado. Nadie se puede arrepentir si primero no se dio cuenta que ha pecado contra Dios. Entonces, ¿quién hace esa tarea? La palabra, la predicación, la enseñanza y el Espíritu Santo. Cuando usted como líder está enseñando la palabra, usted debe tener esta fe, hermano, que cuando usted enseña la palabra y el Espíritu Santo la aplica, esa es la red que está cayendo sobre ellos. Entonces el Espíritu Santo está haciendo una obra que yo no puedo ver con mis ojos físicos, pero yo tengo que creer esa verdad. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer que la persona que escuche la enseñanza o en un momento una exhortación, una consejería, usted lo está evangelizando personalmente o está predicando, entonces el Espíritu Santo va a convencer a esa persona de que ha pecado. Entonces, por eso que el arrepentimiento comienza con la mente. El hijo pródigo dijo, dice la Biblia, y volviendo en sí. Cuando él volvió en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de tus jornaleros. Aquí está la parte ya emocional, es decir, el dolor. Ahora me doy cuenta que he pecado, pero me duele el haber pecado contra Dios y contra ti, papá. Es lo que está diciendo el hijo pródigo. Porque todo pecado estrictamente es una ofensa hacia Dios. Por eso que la persona cuando viene a hacer la oración para pedir perdón por sus pecados, tiene que estar consciente que va a pedir perdón por haber ofendido a Dios, no porque se metió en problemas. Yo lo he dicho varias veces, eso me recuerda hace años, hermano, aquí en la esquina, creo que era un 23 de diciembre, unos policías agarraron a un ladrón y ese ladrón estaba llorando. Y entonces le decía al señor agente, déjeme ir, por favor, déjeme ir. Y entonces después de estar insistiendo por media hora empezó a llorar. Y entonces el señor agente, no, te vamos a llevar preso. Estaba robando aquí un vehículo. Entonces, y empieza a llorar, pero ¿sabe qué? El ladrón estaba llorando porque iba a estar encerrado en Navidad. No por ser ladrón. Entonces,
nosotros en el momento que hacemos el llamado para que una persona acepte a Cristo, no tenemos que decirle, mire, pídale perdón a Dios, porque hay gente que quiere venir a pedir perdón a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque mi esposa me va a dejar, mi esposo me va a dejar, me van a dejar sin trabajo, por esto y porque yo me quiero sanar, no quiero tener estos problemas. O sea, en otras palabras, existe un interés egoísta. El hijo pródigo, cuando regresa a su padre, no tenía un interés egoísta. Es más, le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, yo no vengo aquí para que tú me restituyas la posición que antes tuve. No vengo por un interés personal. Vengo delante de ti porque me duele el haber ofendido a Dios y a ti, papá. Eso es distinto. Entonces, cuando una persona se va a arrepentir, tiene que nacer entonces un dolor. Me doy cuenta que he pecado, pero inmediatamente me produce un dolor por haber ofendido a Dios. No porque estoy con remordimiento por los problemas que tengo. No, eso es egoísta. Eso no sirve. La persona tiene que pedir perdón y sentir dolor por haber ofendido a Dios. No porque lo va a agarrar la policía, no porque va a estar en un juzgado, no porque va a perder la casa, no porque va a perder el trabajo. No, sino por haber pecado contra Dios. Y esto se combina con el tercer elemento, el arrepentimiento. Y es la parte práctica. El hijo pródigo, entonces dice, levantándose fue a su padre. Es decir, dejó donde estaba apacentando cerdos y se fue a la casa de su padre. Entonces, cuando una persona se da cuenta que ha pecado y además hay un dolor por haber ofendido a Dios, entonces viene la parte práctica, es apartarse de estar haciendo las cosas malas. Y eso trae, ¿qué cosa? Un cambio de pensamiento. De hecho, entonces la palabra arrepentimiento es lo que significa cambio de mentalidad. Entonces, cuando alguien tiene ese cambio de mentalidad, entonces empieza un cambio de vida. Eso tiene que estar reflejado en la oración que va a hacer para entregarle su vida al Señor Jesús. Ahora, el arrepentimiento lo podemos ver, hermanos, como un diagnóstico. Cuando usted le dan, por ejemplo, los resultados, vamos a hacer de caso que estos sean los resultados que me dio, por ejemplo, el laboratorio X de unos exámenes que yo me hice. Si usted dice, le dan estos resultados, muy bien, los triglicéridos tiene esto, tiene ácido úrico, los niveles los tiene elevados, le hacen un diagnóstico aquí, usted tiene un problema ahí de salud. En el momento que le dan el diagnóstico, este diagnóstico a usted no lo cura, solo le está diciendo qué tiene. El arrepentimiento le está diciendo cuál es tu problema. Entonces, tiene que ir entonces acompañado de un medicamento. Y entonces a ese medicamento es la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la medicina para quitar ese pecado. Por eso que Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea que la persona inmediatamente después de sentir ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce confesión. Porque cuando hay un dolor tan profundo por haber ofendido a Dios, ¿qué hizo el hijo pródigo? Le fue a confesar a su padre, no con la mente. Le fue a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso dice Romanos que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando la persona empieza a confesar su pecado, que es lo que dice Primera de Juan, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. En otras palabras, ¿cuáles son los pecados que no se perdonan? Los que no se confiesan. Entonces yo tengo que sacar esos pecados por mis labios y decirle, Dios mío, perdóname por esto. Y hay que llamar el pecado como tal. Si alguien tiene un problema por decir, le gusta lo ajeno. Yo sé que aquí no hay ninguno de estos. Pero de repente ve una Biblia nueva y dice, ay, gracias Señor por esta provisión, Padre, gracias. Entonces, y después de 2 años dice, no, es que la verdad que yo lo hice porque
fui donde un psicólogo y me dijo que soy cleptómano. Tengo esa enfermedad. No, no es una enfermedad, es un pecado. Dígale a Dios, soy ladrón, Señor. Eso soy un ladrón. No que me gusta lo ajeno, no, soy ladrón. Y los ladrones, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona tiene dolor, confiesa, porque la palabra original, la palabra griega, que se traduce como confesión, significa etimológicamente hablar lo mismo. Es decir, lo que está aquí sale por mis labios. Entonces, cuando yo me doy cuenta que he pecado, el Espíritu Santo me saca los trapos al sol por su palabra y por su redarguir. Entonces, eso que viene a mi mente, Dios mío, lo que hice tal fecha, Dios, perdóname esto y esto, con dolor por haberte ofendido. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando estamos confesando el pecado, estamos a la mitad del proceso de sanidad. La otra mitad viene cuando le digo, Señor, todos estos pecados que yo te he confesado, yo sé que tú los llevaste en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Ahí está la clave. Cuando dice, Señor, no solo arrepentir, sino creer en el Evangelio. Es decir, que por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, por esa obra, yo estoy recibiendo el perdón. El perdón no lo recibo por confesar mi pecado, sino por creer en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Yo sé que lo que le estaba, hermano, comenzando a decir, algunos quizás dijeron, hermano, pero esto me está hablando que es tan sencillo, es el ABC de la vida cristiana. Pero cuando ya se lo empiezo a explicar un poquito, ¿verdad? Que ya la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque así es. Algunos solamente han confesado su pecado. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ha visto usted personas por televisión o ha visto físicamente que hacen penitencias y van confesando sus pecados? ¿Sí o no? Y van confesando, pregunto, por ir, hermanos, de rodillas o sencillamente por alguien que va donde un psicólogo, un psiquiatra o un consejero y le empieza a hacer una catarsis y empieza a sacar todo lo que tiene. Pregunto, ¿eso le ha perdonado sus pecados delante de los ojos de Dios? No. Hizo una catarsis. De repente se siente un poco aliviado. Pero nosotros no estamos aquí para que la gente encuentre un alivio por una catarsis. Lo que estamos buscando es el perdón absoluto por la sangre de Cristo el Señor. Entonces, por eso que cuando se hace la oración para que la persona entregue su vida a Cristo, tiene que ir acompañado por el segundo y poderoso elemento, que es la fe en la expiación. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, no lo busque, una de las instrucciones que Dios dejó de cómo se tenía que comer el cordero de la Pascua, el cordero pascual, es bien interesante. Dice, no lo comeréis crudo, ni tampoco cocido, sino asado. Usted dirá, ¿y por qué? ¿Y eso tiene que ver con alguna receta especial? No. El cordero aquí está simbolizando a Cristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, comer el Cordero de Dios, llamémoslo así, cocido o crudo, es creer en Jesús que hizo milagros. ¿Cuánta gente, hermanos, cree que Jesús hizo milagros? Y aún los puede hacer ahora en día. La pregunta es, el hecho de que alguien crea en esa verdad, que Jesús hizo milagros y hace hoy en día, ¿eso le hace a la persona merecedora del perdón de pecados? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no les es perdonado su pecado. Entonces, el hecho de que alguien llegue a creer que Cristo multiplicó los panes, que levantó a Lázaro entre los muertos, que caminó sobre las aguas, eso es, aunque es cierto, o sea, eso es bíblico, así es, pero esa fe en esas obras a mí no me hace salvo. Entonces eso es como comer el cordero cocido. El cordero tiene que comerse asado. ¿Por qué?
porque tiene que intervenir fuego directo. Porque el fuego en el Antiguo Testamento era un símbolo de juicio. Vemos el juicio sobre Sodoma y Gomorra con fuego. Vemos el fuego en el Monte Carmelo cuando Elías estaba clamando y cayó fuego sobre el altar. Entonces, el fuego es un símbolo de juicio. ¿Cuándo es que cayó el juicio sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaba en la cruz, cuando Jesús dijo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue el fuego del juicio de Dios. Por eso aquel grito desgarrador: lama, lama, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo entonces creo, por eso Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, Jesús no estaba diciendo: el que cree que yo hice milagros, el que yo perdoné, el que yo hice esto. No, es el que cree que yo, mi cuerpo, como Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso esas verdades han quedado plasmadas en la celebración de la Santa Cena, para que nosotros no se nos olvide que el punto clave para el perdón de pecados es la fe en la expiación de Cristo, que es la obra maestra de Cristo. Aunque Él hizo grandes y maravillosas obras, sanando a los leprosos, levantando a los paralíticos, pero eso no me hace salvo. Por eso que en la oración del arrepentimiento tiene que ir contenida la fe en la expiación. No decir: yo creo que tú existes. Los demonios creen que Dios existe y que Jesús existe, pero no son salvos. ¿Saben que muchas religiones creen en Jesús? Me encontraba, hace unos años estábamos con unos hermanos haciendo una actividad evangelística en el país de la India. Y en eso pues un grupo de personas islámicas nos invitaron a una cena, después de las campañas médicas, odontológicas y todo lo que se hizo en aquel entonces. Entonces el último día porque claro, miles de personas fueron beneficiadas con esa actividad. Entonces, y en agradecimiento nos dieron una cena y nosotros fuimos a cenar. Entonces el imán nos dijo: bueno, quiero decirles una cosa. En el Corán habla de Jesús. Y empezó a citar varias porciones del Corán donde habla de Jesús. Donde el Corán también habla de la Virgen María. Y habla, entonces, pero ellos creen en Jesús no como dice la Biblia. Recuerden lo que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura en Juan 7, como dice la palabra. En el Corán, hermano, no está ahí en ningún momento, y lo van a aceptar, que ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no creen que es Emmanuel, Dios con nosotros, sino que creen en Jesús como un profeta. Ahora, el hecho de que no solamente en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, en el shintoísmo, en fin, hermanos, en tantas religiones a lo largo del mundo, creen en Jesús, pero no están creyendo en la expiación. Entonces, fíjense bien, hermano, y esto no lo hago con motivo de crítica, solamente lo estoy diciendo, hermanos, porque quiero que ustedes vean dónde radica la enorme diferencia entre un grupo religioso y otro. Es al contestar la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo? El cómo. Por ejemplo, dentro del movimiento de los testigos de Jehová, ¿cuál es para ellos prácticamente la forma de el cómo para ser salvo? Es conocimiento más obras igual salvación. Por eso que memorizan bastante la palabra, porque el conocimiento más las obras de ir de casa en casa y haciendo lo demás, eso para ellos es su medio expiatorio para la salvación. En el tiempo del apóstol Pablo, algunos de la iglesia de las regiones de Galacia empezaron a caer en un problema por causa de los judaizantes, que al principio la iglesia, no todos, pues algunos, empezaron a creer como lo dice la Biblia, el Evangelio, la fe en la obra de Cristo para ser salvo. Pero de repente, entonces,
viene ellos y introducen una pieza más. Y dice, está bien, la fe en Jesús más las obras de la ley igual salvación. Entonces Pablo le dice, tan pronto os habéis apartado de la verdad, Gálatas insensatos. Los que, bueno, al fin le dice, los que se quieren justificar por medio de la ley, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa esta fórmula, hermanos? Oiga esto, Jesús más obras, es decir, 50% a Jesús, 50% mis obras, igual salvación. Entonces, lo que estoy diciendo es que Jesús hizo un 50% para mi redención, el otro 50% lo hago yo. O sea que Jesús es un Mesías, yo soy el otro Mesías. O sea que le estoy diciendo a Cristo que sus obras no fueron completas y yo con mis obras las voy a completar. Por eso, hermano, este es un grave insulto. Le voy a poner también, hermanos, y lo digo con cariño, con amor, con mucho respeto, y porque quiero ser sincero. Igual, por ejemplo, en el catolicismo. El catolicismo, ¿qué es lo que presenta? Fe en Jesús, ok, sí, ahí está el Señor Jesús. Más fe en la Virgen María, más fe en mis obras, igual salvación. Entonces estoy repartiendo en tres grandes, digamos, porciones lo que es, digamos, la base de la salvación. Entonces, hermanos, cuando Jesús dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? El Evangelio es una persona, se llama Jesús. Por eso Él dijo, yo soy Él, no parte del camino, yo soy el camino. Entonces, cuando una persona va a hacer la declaración de fe, tiene que decir, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y por esa obra que tú hiciste, recibo el perdón de mis pecados. Entonces, hermanos, por eso que la fe se tiene que ubicar en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Ahora, hay dos responsabilidades de líder que preparan el terreno de la conversión. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano? El Espíritu Santo hace su obra, la palabra hace su obra. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Para poder colaborar, porque eso Dios me lo pide también. En primer lugar, tengo que preparar el estudio. Tengo que preparar lo que voy a decir. Tengo que estudiar la palabra. Eso es predicar el Evangelio. Cuando Jesús dijo, id y predicad el Evangelio, para poder enunciar la palabra, tengo que estudiarla. ¿Cuántos hermanos en este día, por ejemplo, si alguien viene en esta hora y usted le dice a fulano de tal, quiero que me ayude a dar una ponencia sobre, por decir algo, sobre física cuántica dentro de 3 días. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a ir a dormir allá a la hamaca en el patio de su casa? ¿O va a agarrar los libros de física? Hermano, cuando usted y yo somos invitados a enseñar la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios. O sea que tengo que escudriñarla. Fíjense qué cosa más linda cuando el Señor, por ejemplo, al profeta Ezequiel, también al profeta Jeremías, les muestra un libro y le dijo, cómelo, cómelo. O sea, eso significa que este libro, la palabra, tiene que formar parte de mi vida como el alimento llega a formar parte de mis células y de mis tejidos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, escudriñamos la palabra, hermanos, porque eso es lo que tengo que ir a dar. Porque es la palabra la que va a convencer. No van a ser mis ideas, sino las ideas de mi Señor Jesucristo. Esta es la palabra que no vuelve vacía. Entonces, como líderes tenemos que estudiar. Hermanos, si a usted le corresponde, por ejemplo, dar un estudio la próxima semana, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Estudiar la palabra, los textos bíblicos, en oración, hacer todo lo posible, de leer varias veces la porción bíblica, que el Espíritu Santo nos revele, más bien nos ilumine sobre lo que estamos nosotros leyendo. Y todas estas cosas van a enriquecer nuestra vida. Y de esa riqueza vamos a compartir con aquellas personas que necesitan. Porque un líder, un maestro
un pastor, un predicador, lo que tiene que hacer es poner al alcance esta palabra de todas las personas, aún de los niños, como el caso de Esdras y los los levitas. Dice, y ponían el sentido a la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, que sea digerible para los niños, para los jóvenes. La misma palabra la tengo que expresar en el lenguaje y ponerla al alcance de ellos. Por eso es necesario estudiar. Un líder no se tiene que parar nunca delante de un grupo sin haber estudiado. Tiene que estudiar por lo menos una semana antes. Les voy a decir esto, hermano, y lo digo para que oren por mí, porque no es fácil esto. ¿Ustedes creen que es fácil predicar? No. Tengo ya ni sé cuánto, pero creo que ya 37, 38 años de ministerio. Pero yo le digo, hermano, yo sudo. No crean que cuando vengo a predicar y tratar de estudiar un poco, más o menos lo que yo me tardo en poder, digamos, preparar un mensaje. Estamos hablando alrededor de unas 40 horas a la semana, solo para preparar un mensaje. Ahí incluye oración, estudio de la palabra, incluye meditación en la palabra, incluye consultar libros, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, o sea, todo eso, más o menos, eso es lo que me tardo. Significa que yo tengo que ocupar no solo las horas del día, tengo que ocupar horas de la noche, o sea, en todo momento. Entonces, por eso que, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Número 2, la otra responsabilidad es la oración personal, previa, y no solamente la mía, sino del equipo de apoyo. En este caso, los que están en los grupos familiares, el grupo Alma. Entonces tenemos que orar, y esa oración, hermanos, es fundamental. No nos paremos, hermanos, con la ayuda del Señor, no nos paremos sin haber orado primero. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu Santo y la palabra. Entonces tenemos que orar y estudiar las dos cosas a la par, las dos cosas. Entonces, cuando estas dos cosas se combinan en una forma sustancial, no orar 5 minutos, no, dedique tiempo para esto, dedique tiempo para orar. Señor, dame el mensaje, dame el estudio. Cuando usted, por ejemplo, lo inviten a predicar, hermano, métase en oración, métase buen tiempo en oración. Señor, dame la palabra. Señor, dame el texto bíblico. Y cuando esté leyendo tu palabra, Señor, que las verdades bíblicas salten. Y esas verdades que saltan, las voy a escribir una y otra vez. Algunas veces, hermano, yo siempre ando papeles aquí en mi Biblia. Y de repente voy meditando en el carro sobre el texto que he leído. Señor, dame esto. ¿Y qué significa esto? Y de repente me viene una idea. Pero voy manejando, me hago a un lado, agarro el lapicero y empiezo a anotar lo que el Señor me está poniendo de ese texto. Y ahí cierro y sigo. Y voy así, voy a la oración, estoy orando. Señor, dame, Señor, quiero entender qué es lo que tú quieres comunicar. Agarro un papel y empiezo a escribir lo que Dios me está poniendo de ese texto. Entonces ahí van saltando las verdades. Y cuando van saltando, después, al final se organizan. Ahí es donde se aplica la homilética, para organizar las ideas, pero las ideas salen del texto cuando se está en oración. Entonces, así tenemos nosotros que operar. ¿Por qué? Porque esto no es humano, esto es de Dios, es lo que Dios ha establecido. Vean, el apóstol Pablo, hermanos, allá en la epístola a los Efesios, vean que estamos hablando aquí, hermanos, estamos hablando de un general de 5 estrellas, hermanos, de 1000 batallas, de un hombre poderoso en Dios. Pero vea qué lindo, qué humildad, y porque es la verdad lo que él está diciendo. En Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, oiga, fíjense bien, él está diciendo, oren, sí, pero también oren por mí, específicamente, vean lo que dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
O sea que el ser un predicador no es la tarea de una persona, es una tarea en equipo. Unos son los que oran por esa persona. Y Pablo está diciendo, oren por mí para que hable como debo de hablar. Y no solamente eso, y que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, que dé a conocer lo que tengo que dar a conocer. Que esto es algo, hermanos, es muy delicado. Por eso se requiere de la oración. Pablo está pidiendo, hermanos, yo les voy a pedir una cosa, estimados líderes. Pídale por favor al grupo Alma, al grupo de apoyo, oren por mí. Voy a enseñar, voy a predicar, oren por mí. Yo les voy a decir esto, hermano. Todos los domingos yo tengo un grupo que ora por mí en el aposento alto. Les digo, ahí se quedan. Mientras estamos predicando aquí, hay un grupo que está orando. Pero no solamente eso, sino, hermanos, a lo largo de la semana también. Porque no es así la cosa. Uno tiene que depender, porque no es la actividad de una persona, sino como cuerpo de Cristo. Entonces, para que Dios nos dé la palabra adecuada, por eso se tiene que orar, pero también para que el Espíritu Santo redarguya. Hermano, tenemos que orar por esto, para que cuando estemos enseñando o predicando, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu de Dios, que a la persona que está ahí sentada empiece a entender, pero también que sienta, hermanos, la bendición de que no solamente es un pecador, sino que a la vez entienda el plan de salvación, y entendiendo ese plan de salvación, que pueda definitivamente también entender la gran victoria que Jesús le dio en la cruz del Calvario para vencer a Satanás y el pecado. Entonces, por eso tenemos que orar, para que el Espíritu Santo dé ese convencimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo está dando ese convencimiento, entonces eso produce verdadero arrepentimiento. Entonces vamos a lo que dice allá la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, por esto tenemos que orar. ¿Sabe qué, hermano? Cuando oremos, digamos, Señor, por favor, que venga tu tristeza al corazón del oyente. Hermano, ¿sabe qué? En la iglesia, en los grupos familiares, en el desarrollo de cualquier otro ministerio, en un aula de escuela dominical, en un aula de instituto bíblico, donde quiera que esté alguien ahí, Señor, danos más lágrimas que risas. Hoy hay en la iglesia más júbilo que lágrimas. Las lágrimas tienen un mejor lenguaje, hermanos. No estoy diciendo que no haya júbilo, pero que no puede sustituirse. Entonces, porque las lágrimas, la tristeza que viene de Dios, produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Entonces tenemos que orar, Señor, da arrepentimiento, Padre, a la gente que ha de venir. No solamente, Señor, a los que vienen por primera vez, sino a los que ya vienen, Señor, de forma cotidiana, semanal, mensual. Señor, te pido que des arrepentimiento para que el Espíritu Santo les haga sentir realmente su falta, que se arrepientan y que tengan la oportunidad de ser perdonados por parte del Señor. Y también tengo que orar para que se abran nuevos grupos de estudio bíblico. Vea que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 8 dice así, en el capítulo 16, ya finalizando esta epístola, en el versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjense bien, se me ha abierto una puerta, y esa puerta es grande y eficaz, pero añade, y muchos son los adversarios. Entonces, por eso tengo que orar, porque Dios nos da oportunidad, pero el diablo se opone. Entonces tenemos que orar por esa resistencia del enemigo. Y en Colosenses capítulo 3, en el versículo 3, dice aquí la escritura, 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Vea, Pablo está pidiendo oración por él y por el equipo de él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra,
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice aquí, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, debemos de orar para que los grupos se incrementen, para que crezcan. O sea, Señor, ábreme puerta, tengo que orar por eso. Entonces, concluyendo, hermanos, cuando hemos dado ya un estudio, una prédica, entonces viene el momento de tirar la red, el desafío entonces, para que la persona dé un paso de fe. Hermanos, cuando lo tenemos que hacer, tenemos que actuar por fe en la palabra que se expuso. O sea, usted tiene que tener fe que la palabra es la que va a capturar el alma, el corazón. Número 2, actúe confiado que el Espíritu Santo estuvo haciendo su obra mientras usted estaba enseñando. Mientras usted estaba enseñando, hermano, usted no lo mira, pero el Espíritu Santo estaba trabajando en la mente y en el corazón de las personas que estaban ahí. Estaba trabajando, haciendo cosas lindas. Hermano, de repente la gente empieza a decir, como que alguien le vino a contar al líder, quizás mi esposa le vino a contar, le está sacando los trapos del sol, el Espíritu de Dios, le está trayendo a memoria las cosas anteriores, los pecados. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Entonces usted tiene que creer que hermano, cuando usted está tirando la palabra, el Espíritu Santo está actuando. ¿No es eso lo que dice Efesios también? La espada del Espíritu, que es la palabra. O sea, cuando usted lanza la palabra, el Espíritu Santo está aplicando esa espada en el corazón de las personas. Además de eso, en tercer lugar, desafíe preguntando, ¿cuántos quieren nacer de nuevo? Desafíelos. No es que tengo temor, es que aquí, fíjense, que aquí somos bien light, hermano. Es que aquí, para que la gente no se escandalice, es que aquí los que vienen son de distintos trasfondos religiosos y que son familiares. No, lance la red, hermano. ¿Sabe por qué? Porque probablemente la persona que llegó ahí no la va a tener otra vez la oportunidad de oír el Evangelio. Así que lance el desafío, lance el desafío. En cuarto lugar, las personas que respondan, haga que repita la oración de fe en voz alta, no en el pensamiento. Usted va a decir, ¿y por qué? Romanos 10:8 lo dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu, ¿qué cosa? Con tu boca, no dice con el pensamiento. La gente tiene que hablar. Confiesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Será salvo. Porque y aquí está la respuesta y el por qué. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hay que hacer que la persona lo diga en voz alta, aunque no voz en cuello, pero sí que por lo menos se escuche, por lo menos que él o ella escuche su oración. Yo me recuerdo, escuchaba a un predicador decir por televisión, dijo él, yo no, cuando estoy orando, yo no empiezo a decir mis pecados en voz alta, porque el diablo me va a oír. Si el diablo ya lo sabe, si él no le echó la zancadilla, pues, no le empujó a hacer las cosas. Más bien, el enemigo tiene que oír que usted está pidiéndole perdón a Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo lo suelte, porque en el momento que usted está diciendo, Señor, perdóname por este pecado, pero por la fe en tu sangre recibo el perdón, en ese momento, ¿sabe qué está haciendo? En el momento que usted hace eso, el enemigo antes tenía las escrituras y en ese momento usted se las quita. Ya no tiene autoridad el enemigo porque la sangre de Cristo le perdonó el pecado. Entonces, por eso es importante en el mundo espiritual, hermano, confesar nuestro pecado con nuestros labios. Entonces, aquí lo dice. Ahora, yo les voy a dar aquí un ejemplo, porque hay muchas oraciones, pero he tratado que esta oración que les voy a dar acá tenga los elementos necesarios. Recuerde, no diga, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanta la mano, muy bien. Ahora, permítame, yo voy a orar por ustedes. No, es el pecador el que tiene que pedir perdón.
No decir, Señor, perdona los pecados de fulano. No, es él o ella la que tiene que decir, perdona mis pecados. Amén, hermanos. No nos confundamos. Entonces es el pecador el que tiene que abrir su boca. El que se está ahogando es el que grita, hermano. Pero si no se está ahogando, no lo haga que repita, porque entonces no se está ahogando. Entonces va a creer que ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo. Una oración, un ejemplo, puede ser esta, que repita la persona: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconozco, fíjese bien, que soy pecador. Tiene que ver con la parte mental del arrepentimiento. Que te he ofendido. O sea, la parte emocional del arrepentimiento. Me arrepiento por haberte ofendido con todos mis pecados, el dolor emocional. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Aquí está el otro elemento, la fe en la expiación de Cristo por usted y por mí. Y por la fe en tu sangre, porque es por la fe que se recibe esto, recibo el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación, es decir, para declararme inocente delante de ti, porque así dice la Biblia. Por lo tanto, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias por tu misericordia para conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración, hermano, tiene que salir del penitente pecador con mucha profundidad y seriedad. Porque de alguna manera, si no lo hacen de esa forma, van a creer que tienen la visa, y cuando llegue el día de presentarse o marchar de esta tierra y no tiene el pasaporte visado, pero va a decir, pero fulano de tal me dijo que era salvo. No, esos son de los que ponen visas falsas. Son los que llevan gente mojada al cielo. ¿Ah? No, aquí nadie va a entrar mojado al cielo. O tiene o no tiene la visa. Por eso, hermanos, es importante que podamos tomar muy en cuenta cómo hacer el llamado para que una persona acepte a Jesús como su Salvador. Vamos ahora. Padre, infinitas gracias por tu amor. Te pido, mi buen Señor, que tú bendigas, Señor, a este pueblo hermoso de hombres y mujeres, Señor, que han dispuesto su corazón para servirte. Señor, te pedimos, Señor, que tú les ministres, les ayudes, les proveas, Señor, todo cuanto necesiten. Señor, que no les falte absolutamente nada, y que cuando tengan que tirar la red, que lo hagan con confianza, que tu palabra y tu Espíritu Santo es poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a estas personas a que actúen en base a estos dos requisitos que tú estableciste en tu palabra: el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Señor, gracias. Señor, te pedimos enorme cosecha, Padre, enorme cosecha, y que los que vengan a tus pies se multipliquen por cuanto tienen vida, Señor. Padre mío, te pedimos perdón si algunas veces, Señor, hemos hecho, Señor, cosas que no son adecuadas, Señor, en cuanto a cómo ayudar a una persona que venga a tus pies. Señor, te pedimos que esto quede claro, Señor, para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Antes, hermanos, de retirarme de acá, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto, no otra cosa. Levante su mano y en voz alta. Muy bien. Sí, hermana. Vamos a tratar de un micrófono, perdón, hermanita. Vamos a pedir un micrófono ahí atrás. Es que este es un punto bien vital, hermanos, en la pesca. Gracias, hermano, y de veras que ha sido para mí tan importante escuchar esto, pero siempre tengo esta inquietud. Tengo una amiga que es una muy buena amiga que ha empezado a ir al grupo donde yo doy el estudio, y ella está pero contenta, recibe la palabra y con entusiasmo la está aprendiendo y está creciendo, está cambiando. Pero cuando yo voy al punto de que reciba al Señor, cuando
el punto del arrepentimiento me dice, yo no me arrepiento de mis pecados. Yo quiero aceptar al Señor, me dice. Yo lo amo, yo reconozco que Él murió por mis pecados, pero yo no siento ese dolor, me dice. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, de veras que ha surgido esa duda. Muy bien. Entonces, gracias, hermano. Muy buena pregunta. Lo que hay que hacer en este caso es exponer a la luz de la palabra en un estudio bíblico o personalmente lo que es en sí el pecado. Hay que enseñarle a la persona qué es el pecado. El pecado es una ofensa a Dios. Por ejemplo, esa amiga, muy probablemente en algún momento dado, ella recibió algún rechazo y ella sintió dolor. Entonces, cada vez que una persona peca, le estamos causando dolor a Dios. Cuando me doy cuenta que yo le he causado dolor con mi pecado, porque yo pienso que no pequé contra Él, porque lo hice contra otra persona, contra mi propio cuerpo, pero cuando se da cuenta, a la luz de los textos bíblicos que usted le va dando y orando para que el Espíritu Santo la redarguya, se va a dar cuenta. Mire, voy a ilustrar esto. Me pasó algo unos años atrás. Una persona me dijo, pastor, ¿por qué la fornicación es pecado? Si es tan bonito, tan rico, me dijo. Así me dijo. Así. No le hago mal a nadie, me dijo. Yo no estoy haciendo nada. Cuando yo oí eso, me di cuenta que no entendía lo que es el pecado. Y empiezo a la luz de la palabra. La Biblia dice esto sobre el pecado. Dice esto. Y yo oraba, decía, Espíritu Santo, dale convencimiento de pecado, porque yo no la puedo convencer. Después de estar quizás una media hora hablándole de esto, empezó a llorar y empezó a pedirle perdón a Dios. Y ¿saben qué? Dios la bendijo tanto, la sacó de donde estaba, la bendijo a esta persona. Bueno, no le voy a contar todas las cosas que Dios hizo en su vida, hasta el día de hoy es una persona de mucha bendición. ¿Por qué? Porque vino el verdadero arrepentimiento. Así que cuando eso suceda, clarifiquemos, hagamos, mire hermano, haga de caso que, por eso que en un estudio bíblico, en un mensaje evangelístico, lo vamos a ilustrar en dos momentos. Así lo decía Carlos Spurgeon, uno de los grandes predicadores. Decía él, en la primera parte del mensaje evangelístico hay que meter a la persona debajo del agua. Es decir, decía él, hay que hacerle ver por la palabra qué es el pecado. Y hay que tenerlo debajo del agua. Y cuando se desespere, hay que presentarle el plan de salvación. Si no se desespera, no hay que presentárselo. Hasta que sienta la necesidad. Ay, sí, así. Ok, entiendo. Entonces, por eso que los textos bíblicos que hay que ocupar, siempre el pecado hay que señalarlo. Si no se señala, ahí tenemos problemas. Gracias por esa buena pregunta. ¿Alguien más? Bien, aquí está, aquí el micrófono. Hermano, esta lección que nos ha dado, esta prédica muy preciosa, hermano. Bueno, gloria a Dios. Y estoy tratando de entender cómo hago, porque usted dijo de que hay que estudiar, escudriñar, ver otros libros, otros textos, para ir a enseñar al grupo que yo voy a supervisar. No soy líder, pero sí a veces intervengo en los estudios. ¿Cómo hago, hermano, para yo preparar el estudio si yo ya mañana tengo que ir a dar uno o presentarme a dar uno? Bueno, la ventaja... Ya no tengo el tiempo, hermano. Okay, está bien. No, está bien. Yo cuando dije eso, lo dije en el caso de una predicación, que tengo tiempo, yo sé cuándo lo voy a hacer. De repente, por ejemplo, alguien se muere y me dice, necesitan predicar. No tengo tiempo, yo voy en el camino, Señor, dame el texto bíblico, en el camino, Padre, dame la palabra, y que al leerla me vayan cayendo así las ideas y empiezo a predicar, sin bosquejo. Eso puede suceder también en casos así. Pero cuando uno tiene tiempo, hay que hacerlo. Pecado sería, teniendo tiempo, no hacerlo. Ok. Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien más? Bien, aquí. Bueno, o sea, ahí. Ok.
Hermano, quiero preguntarle, ¿es posible en el momento de hacer la oración de acuerdo a Romanos 8:10 que la persona repita? ¿Es posible que pueda nacer de nuevo y ser salvo en el momento o a veces hay que esperar un proceso de tiempo? No, el nuevo nacimiento es instantáneo, nace ahí. Si la persona realmente se arrepintió y puso su confianza en la obra expiatoria de Cristo. Si no, no. Gracias, pastor. Ahora, si no da fruto, la persona, con el tiempito, hay que hacerle otra vez el desafío. Por eso le Porque preguntaba. algunos salen cachinflines, hermano. Ok, gracias. Hermano. ¿Se acuerdan de los que éramos aficionados a los cohetes? Bueno, allá tenemos unas manos levantadas también. Aquí mi hermana, otra allá. Vamos a dar lugar a 3 preguntas más. De ahí, pues, vamos a retener la reunión de grupo. Gracias, hermano. Mire, yo veo que hay bastante pregunta y bastante duda sobre algo doctrinal que es la seguridad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque hay una gran difusión ahora de doctrina bautista y doctrina pentecostal. Entonces, los bautistas aseguran que la salvación no se pierde. Una vez usted hizo la oración, recibió al Señor, usted queda sellado para siempre y no se pierde, aunque usted se vaya al mundo, el Señor dice que lo trae de regreso. Entonces, la gente está confundida con ese problema de la seguridad de la salvación. Está bien, gracias, hermano. Pero eso lo podríamos ver en otra, digamos, en otro estudio, porque eso ya requiere, digamos, un poquito más de tiempo para poder explicar. Gracias, hermano. Pero sí, muy importante también esto. Dios le bendiga, hermano Sí, Lisandro. Mi pregunta es, cuando una persona de la iglesia recomienda a las personas de una casa de oración que no vengan a recibir el CCDL, ¿qué se puede hacer? Que vengan a recibir a Cristo al CCDL. Que no vengan a recibir el CCDL, Ah, porque ya saben todo. no. Pues hay que seguirle recomendando, hermano. No hay que hacerle caso. Hay que, definitivamente, ¿por qué razón? Algunas veces creemos que lo sabemos. En algo tan elemental como esto es un ABC, pero de repente, ¿verdad?, que algunas cositas estaban ahí pendientes. Esto sí se me había escapado. Entonces, por eso que todos deberían de pasar al CCDL, porque es importante el conocimiento, porque si se van a convertir más adelante en discipuladores, ¿qué van a discipular si no tienen conocimiento? O sea que Jesús no envió a sus discípulos sin conocimiento, los envió a predicar. ¿Pero a predicar qué? Lo que Jesús les había enseñado. Así que por eso que tienen que recibir enseñanza. ¿Alguien más? ¿Ya no? ¿Tienen hambre? Bueno, Dios me los bendiga entonces. Bueno, hermanos, ha sido muy útil la enseñanza de hoy, pero hay una cosa también, hermanos. Recuerden que cuando hay un arrepentimiento, cuando hay el dolor de ofendido a Dios y este arrepentimiento y nacemos de nuevo, definitivamente van a haber cambios en nuestra vida. Tiene que haber cambios, tiene que haber cierto fruto. Y es un proceso, la madurez también, es un proceso de crecimiento, porque cuando nacemos de nuevo Él nos aparta, nos santifica, pertenecemos a Él, tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos empieza a dar convicción de pecado, y aquello que hacíamos antes, que nos parecía que estaba bien, empezamos a darnos cuenta